Y vamos. Hola amigos, estamos ya en el último capítulo de esta temporada. Vamos a hablar de autores chilenos que nos ha faltado un poco en la literatura que hemos revisado en estos capítulos, pero no por eso menos importantes y menos buenos, digamos. Hay uno excelente. Bueno, la Ale va a traer un autor que ya le va a hablar de qué se trata, y yo también le voy a hablar en un ratito más de un autor totalmente diferente. Así que vamos a ver, pues, qué nos trae la Ale. Ya, yo hoy día quiero conversar sobre Pedro Lemebel. Pedro Lemebel, ¿por qué? Porque, bueno, más allá de autor chileno, se acaban de cumplir 4 años de su muerte. Pasó hace poco este escándalo tonto que hubo en un colegio, ¿cierto? Donde lo habían dado como lectura y se negaron a leerlo. Se supone que los niños, con los apoderados, porque era homosexual y porque, bueno, todas estas cosas espantosas que uno tiene que escuchar de repente. Y sobre todo porque a mí Lemebel, o sea, me encanta. Y, a ver, Lemebel es un cronista, sobre todo, es un artista, fue un artista visual, pero como novelista solo escribió una novela, y es una novela maravillosa. Es una novela totalmente de esas que te deja con las imágenes en la retina por siempre. Yo leí Tengo miedo torero cuando salió, no sé, pues salió el 2001, lo he leído más o menos alrededor de esa fecha, no lo había vuelto a leer, y sin embargo he tenido todos estos años imágenes, así, imágenes súper claras de todo lo que describe. Es una novela preciosa porque tiene mucho que ver con la pluma de Lemebel. Él es un escritor controversial, absolutamente, provocador. Una persona provocadora también. Una persona provocadora, o sea, él en los años 80, fines de los 80, armó este colectivo con el Pancho Casas, que eran las yeguas del apocalipsis, y que salían a meterse en lanzamientos de libros y hacían como cosas que para la época además eran muy rupturistas y que dejaban a toda la gente así como que llegaban a caballo, por ejemplo, en pelota los dos a la Chile como para refundarla. Alguna vez sobre un mapa de Latinoamérica tiraron vidrios y caminaron encima, mucha cosa con el cuerpo. Y esta cosa con el cuerpo es una marca de Lemebel, con el cuerpo y sobre todo con la sexualidad, que es como una voz de él, hablar de su sexualidad, que es una sexualidad diferente, marginal, difícil de encasillar, porque uno no podría decir que es homosexual porque es loca y es una reivindicación de la loca con aspectos travesti, y escribe desde ese lugar. Y escribe desde ese lugar con una honestidad brutal, así, con lo lindo, con lo feo, con lo sucio, con los olores, con todo lo que tú te puedes imaginar, y totalmente quedas inmerso en eso. En este libro aparece bastante, pero hay algunas de las crónicas que él escribe que son así, pero que de verdad te dejan así como otro mundo, sin pudores, sin acomodarse, sin buscar la aprobación. Claro, es inclasificable, digamos. Bastante, claro, único. Él habla y reivindica mucho la diferencia. De hecho tiene un escrito sobre eso, y es muy claro, no necesita decirlo para que uno sepa que es así. Hay varios, yo tengo acá algunas crónicas: La esquina es mi corazón, Adiós Mariquita linda, Hay perlas y cicatrices, crónicas que además él escribió harto tiempo en el Clinic, y crónicas urbanas. Habla de distintos aspectos de la sociedad, de la política. Él es un escritor político por donde lo mires, político en el amplio sentido de la política. Tiene una postura, está todo el tiempo cuestionando, mirando así como la quinta pata del gato, que es la que necesitamos mirar. Uno podría pensar que también tiene una cosa como súper poco moralista, súper poco, no le interesa conservar nada más que su mostrar qué es lo que él quiere decir hoy día, porque igual mañana podría decir algo distinto con toda la legitimidad del mundo. Bueno, Tengo miedo torero es una novela que nos instala en el año 1986, el año decisivo, que nunca fue en realidad para la dictadura, el año del atentado a Pinochet, y es una historia. A ver, quiero leer primero para que se hagan una idea de cómo nos puede instalar así
en ese momento de la historia, porque además uno lee y como que vuelve. Sí, Entonces parte así, una cortina quemada flotando por la ventana abierta de aquella casa la primavera del 86. Un año marcado a fuego de neumáticos, humeando en las calles de Santiago comprimido por el patrullaje. Un Santiago que venía despertando al caceroleo y los relámpagos del apagón, por la cadena suelta al aire, a los cables, al chispazo eléctrico. Entonces la oscuridad completa, las luces de un camión blindado, el párate ahí, mierda, los disparos y las carretas de terror, como castañuelas de metal que trizaban las noches de fieltro. Esas noches fúnebres, engalanadas de gritos, del incalzable iba a caer, y de tantos comunicados de último minuto susurrados por el eco radial del diario de Cooperativa. Mil imágenes, ¿no? Sí, o sea, la radio cooperativa que aparece acá todo el tiempo, Manuela Robles está llamando, Sergio Campos, el miedo, la rabia, el no saber, no sé, a mí me trae miles. Parece que esa es una característica también del libro, o de lo que él quiere decir, que a través de la evocación que uno ya tiene, o sea, de los recuerdos que ya tiene, los plasma en la historia. Totalmente. Este libro lo escribió el 2001, o sea, la dictadura había terminado ya hace más de 10 años. Leyéndola ahora, que ya han pasado muchos más años, te vuelve a llevar a ese momento histórico que es... que está tan lleno de estos signos, la radio cooperativa, los helicópteros, los caceroleos, el miedo, las protestas, el ocultamiento, las revistas que no se podían leer, etc. Y bueno, el personaje, está escrito en tercera persona por una voz súper interesante, porque no solo narra, sino que los diálogos están en medio de esta narración, y entre medio hay boleros, y además el lenguaje es algo importante acá, porque es un lenguaje totalmente florido y en el que uno puede encontrar desde poesía hasta una cursilería máximo, hasta un lenguaje completamente soez, vulgar, pero armado de tal forma que te atrapa y tiene tanto sentido, y puede que de repente no entiendas algunas palabras porque hay además mucho coe y mucha cosa muy propia de él, y sin embargo entiendes todo y te vas metiendo en este mundo. Y este mundo es el mundo de la loca del frente, que es el personaje, un cuarentón, homosexual, loca, muy pobre, muy marginal, porque además la marginalidad es algo que recorre siempre la literatura del Lemebel, que nos instala entonces en este momento, en su barrio, en su conventillo, en su casa, que es una casa a la que llega pobre, chica, fea, y sin embargo con una habilidad impresionante de irla amononando, de tal forma que uno ve cómo la va convirtiendo en un lugar habitable, acogedor. Y esta loca del frente, que se describe además a sí misma como ya viejota, calva, con placa para los dientes, conoce a Carlos, que es un cabro universitario, joven, frentista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ella no lo, o él no lo sabe al principio, y que le pide que le guarde unas cajas en su casa, unas cajas pesadas que empieza a llevar a la casa, y que esta loca del frente entonces aprovecha para amononar la casa y pone una de velador, de mesa de centro, de sillón, le pone cojines. Te puedes imaginar lo preciosa que va quedando una casa construida con caja, y ahí empieza una cosa que es bien bonita, porque empieza a crear una ilusión de belleza, de comodidad, y una ilusión de amor, porque se empieza a enamorar de Carlos, que es bien amable con ella y que lleva a sus compañeros en el fondo a hacer sus reuniones políticas ahí, pero le cuenta que tienen que estudiar para la prueba. De estas reuniones él a veces queda excluido también, porque son, parece como de la cúpula. Bueno, nos vamos enterando que son las reuniones con las que se va planificando el atentado a Pinochet. Y entonces en estos ratos que él queda excluido de estas reuniones, empieza a tener mucha conversación con la loca, que está así pero enamorada hasta las patas, y hay como toda una cosa bien ilusoria. Hay una escena preciosa, por ejemplo, donde ella le celebra el cumpleaños de la forma en que él le contó que los cumpleaños eran en Cuba. Le contó que en Cuba los niños, una vez al mes, todos los niños que tienen cumpleaños ese mes los celebran todos juntos. Entonces ella le arma un cumpleaños con chocolate, gorrito, silbatos, etcétera, y con todos los niños del barrio.
a este cabro que debe cumplir 25 años, por ejemplo, y es algo así como de lo... como de lo ingenuo, de lo lindo, de lo puro y de la ilusión, así llega ahí como al punto máximo. Y bueno, a medida que se empieza a acercar el tiempo, que es septiembre del 86, empiezan a aparecer como personajes también Pinochet y la Lucía. Entonces uno escucha el parloteo incesante, apestoso de la Lucía, que habla y habla de las marcas de ropa, de como, no sé, las tonteras que habla la Lucía, y por otro lado está ahí, y de Gonzalo Cáceres, que te acuerdas, Gonzalo Cáceres, que era este estilista, ¿cierto? Que fue estilista de ella y después era como un personaje totalmente farandulero y fascista, en fin. Y Pinochet por otro lado la escucha así con una lata espantosa, esta mujer que no se calla nunca, y tiende a entrar en sopor, sueño y pesadilla. Entonces están estos personajes acá, por un lado, y por otro lado está todo el relato de la loca que va a ver a su... Es un ser bien solitario, y es un ser que logra armarse una vida que parece bonita en este momento, pero que uno ve miseria, sufrimiento, maltrato, soledad, todo el rato. Tiene un par de amigas travestis, ex regentes de prostíbulos, que recuerdan así como mucha nostalgia también, la Rana, la Lupe, no sé qué, que viven en Recoleta. Uno como que recorre la ciudad además y reconoce los lugares de esta ciudad siguiéndolo. Y bueno, y llega el momento en que Carlos con sus compañeros van a buscar las cajas. Y pasa una cosa como de ilusión que se rompe, porque la casa queda desarmada sin las cajas, así los cojines en el suelo, los trapos volando, como que se rompe la ilusión, y bueno, y de ahí pasamos al tema del atentado, etcétera. Es una novela preciosa. Tengo miedo torero, es la letra de un bolero español antiguo, es una clave que acuerda la loca con Carlos, es como un secreto, es el miedo de la época. El torero es el que va a enfrentar, pero, o sea, tiene como tantos significados, pero sobre todo yo diría que esta es una novela linda, entrañable, donde los personajes, escucha, la loca es un personaje que quieres, que tú sabes que si te la encuentras en la calle probablemente la vas a mirar rara, porque es un ser raro, marginal, pero que la vez un ser totalmente apolítico, que sin embargo empieza a sensibilizarse con la injusticia y llega a tener reacciones que están llenas de la rabia que genera todo lo que estaba pasando en ese tiempo, y que ella no, como que no se diera cuenta y de repente descubriera que sí tiene una postura política o humana o de sensibilidad, ¿cierto? Habla de la dictadura un poco de lejos, pero en la época está tan instalada, bueno, y el atentado que lo es todo, y por otro lado estos personajes que son Pinochet y la Lucía, que en realidad aparecen un poco como caricatura, y sin embargo uno se los puede imaginar, porque después, no sé, pues yo pensaba la Alejandra Matos, que escribió ese libro, Doña Lucía, ¿cómo se llama? Que cuenta cómo esta señora es una vieja, bueno, que todavía no se muere, la vieja eterna. Ahí están, pues retratados también en su cosa más miserable, más humana, más así como de lo cotidiano, más allá del poder, digamos, o esto, creer, bueno, no sé. Pero una novela tan distinta también, que yo creo que vale la pena leerla. Es una novela corta, es una novela que se lee así, porque te envuelve, porque quieres saber y porque quieres tanto a este personaje, porque de verdad quieres que le vaya bien, porque de verdad quieres que no sufra, que ya no tenga miedo, torero, no sé, eso. Así que nada, Pedro Lemebel, Tengo miedo torero, una novela que tiene ya 18 años y que, bueno, que coincide esto en realidad, bueno, un poco también como homenaje a este ser, Pedro Lemebel, que nunca pasó desapercibido. Que logró poner temas, que logró cambiar un poco la mirada sobre él, que andaba por ahí con sus tacos y logró un reconocimiento y un respeto bien inaudito en un mundo también tan discriminador y cerrado como es el medio chileno. Sí,
Sí, a mí lo que me llamó la atención de la lectura, o sea, si bien yo no lo he leído, sí para introducirme en el autor, fue que y muchos coincidían, pues, no solamente rememorar esos lugares, sino recorrerlos de la mano de este personaje, digamos, que en el fondo, que la típica que uno podría decir, es que era el Chile que está despertando en ese momento también, digamos, porque antes, si bien Chile hacía protestas, qué sé yo, es a partir del 85, 86, en que la gente común empieza a pronunciarse, a hacer las concentraciones. Que mucho más se consideró el año decisivo y efectivamente, por ejemplo, la loca se sube a la micro porque ella trabaja bordando manteles y cuestiones y se las lleva a los esposos de los generales. Entonces va por la micro y va recorriendo lugares y mira por la ventana protestas, los pacos, en una se mete en una marcha, anda con una foto de detenidos desaparecidos, la cooperativa dando vueltas. Entonces no puedes no estar ahí. Y uno que vivió esa época, te instala en esa época con todo, porque te vuelven esas emociones y porque todos los boleros acá son música que uno escuchaba además en la micro, en la que iban tocando, no sé, toda esta música de las radios AM, bolero, super cursis que tienen tanto que ver con este lenguaje también, pero que siempre remiten a algo más. Sí, que están ahí, entonces es parte de nuestra historia, digamos, de no nuestra solamente idiosincrasia. de nuestra vivencia en realidad, porque se escuchan en la carnicería o en los lugares. Bueno, ahora ya en los malls ya nos colocan esta música aplastada, pero cuando recorremos los locales, el vecino, el barrio, se escuchan esas cosas. Claro, y el barrio, esta cuestión muy de barrio, ella despertando a los vecinos con sus boleros que finalmente lo aceptan, porque es parte de... Así es, claro. Así que eso, yo lo recomiendo, creo que para todo el mundo, en verdad, para cualquier persona, porque es meterse en un mundito, en una época, pero para los chilenos es rememorar, y para los que no lo vivieron es conocer una parte de nuestra historia contada no como historia, sino que es así, la fotografía de un ser, de un momento, de una vivencia. Sí, pues yo ahora que tú lo mencionas, está con nuestro invitado anterior, con Cristian, que él decía, o sea, contar una gran historia a través de una pequeña historia, digamos. Entonces tenemos la historia de Chile vivida por este personaje que uno podría decir una vida pequeña, digamos, pero es grande, ¿cachai? O sea, y es única. Es absolutamente única, y es desde un lugar, y es desde esta uniquez, además, desde el ser homosexual, marginal, solo, maltratado, exiliado también del mundo, y la capacidad de construir una ilusión, que a mí eso eso es lo maravilloso. Este libro construye una ilusión que se derrumba con las cajas que se van y el atentado que falla, no importa. Claro. Es una ilusión, y pucha que necesitamos ilusiones. Sí. No, además, y como que retomando el tema que tú colocaste al principio, que era de que uno de los colegios había protestado, los padres protestaron en el fondo de que era una lectura inapropiada. Yo tengo el caso contrario de que mi hija lo tuvo que leer también en segundo, tercero, medio, y para ella fue una revelación en realidad, porque le hicieron investigar, no solamente leer el libro, sino investigar las noticias que de esa época y todo. Entonces, bueno, aparte de la tolerancia, digamos, cómo soy capaz de ver o sentirme como otra persona que es distinta a mí, en todo aspecto. Claro que sí, y eso sí que es súper bueno. Sí, yo creo que es excelente. Así que, buen libro. Tengo miedo torero. Bueno, tenemos otro autor chileno que, bueno, es muy distinto, totalmente distinto, que es José Miguel Martínez, y el libro que traigo es El Diablo en Punitaqui. ¿Ya? Siempre ahí me extrañan las palabras, pero yo tengo que hacer una salvedad aquí en este libro, porque José Miguel Martínez es amigo mío, entonces cualquier crítica que venga ahora ustedes pueden decir, oye, este viene encargado, pero muy de cerca. Pero yo me puedo defender en que este libro ganó el libro de cuentos inédito del año 2012 del Consejo del Libro. O sea, hay gente que también ya lo encontró muy bueno. Y también debo decir que en forma paralela yo conocí a José Miguel Martínez porque tomamos un taller de escritura. Escritura de cuentos y novela. Y
lo conocí y cuando él estaba escribiendo este libro compartimos, tomamos cerveza por ahí. Ayer fui al lanzamiento de unos libros de un amigo mío que Mario Fernández, que hizo un libro de fotografía, y la persona que estaba a cargo del lanzamiento era Luis Parot, el fotógrafo, y sabes que dijo una cosa súper buena, que yo no lo había cristalizado, no lo había hecho carne, por decirlo de alguna forma, porque lo que decía que en otra área que es la fotografía, cuando el fotógrafo, ¿a qué debería aspirar el fotógrafo? ¿A una exposición? ¿A un gran lienzo? ¿Qué sé yo? Y él decía que en realidad el fotógrafo debería tener como fin hacer un libro de fotografía. ¿Ya? ¿Y por qué decía eso? Porque las exposiciones son efímeras, la gente está sobre todo si es muy famoso, la gente está detrás empujándote, ándate la otra y ándate la otra, y no se logra la intimidad entre el objeto fotografía y el observador. Y eso se logra, y yo se lo compro todo el rato en un libro de fotografía. Entonces lo que él decía, si pueden comprar una fotografía, cómprenle todo, pero si pueden comprar un libro de fotografía de un autor, vale mucho. Lo efímero también tiene un valor pienso así como desde la vivencia, que a veces uno, una fotografía, un fotógrafo es como otra cosa, porque es como un objeto de arte, digamos, pero a veces uno se queda con los objetos y se pierde la vivencia. Y estaba pensando justamente en las yeguas del Apocalipsis, que hay súper poco registro de todas las performances y las intervenciones que ellos hicieron, porque su tema era justamente lo efímero, lo sorpresivo, y que no quedara registro, porque era lo que era en el momento para el que le tocó. Y eso también es como pienso, como reivindicar la vivencia, el ahora y el cómo lo manejo en este minuto, que después desde el recuerdo lo puedo pensar distinto, pero no tengo acceso a esta revisión. O sea, es interesante, porque son dos puntos. Son dos puntos, exacto. Porque, desde el punto de vista del efímero, del teatro, o sea, una obra, a pesar de ser la misma obra, tú la vas presentando durante 1 año, 2 años, y la primera presentación seguramente va a ser distinta a la última. O sea, hay una dinámica. Es distinto cada vez, y te quedas solo con eso. Claro, entonces lo que él planteaba era de que el fotógrafo, en este caso particular, que no es, si bien captura momentos, digamos, la idea es que este encuadre, este mensaje, esta historia que quiere presentar, se hace carne en un libro, digamos. Y yo estoy de acuerdo, porque en realidad, cuando, en la edición, digamos, ver una fotografía, uno tiene la calma de poder observarla, cuáles son los detalles, etcétera. Buscarle historia y poder ir para atrás y adelante, que en una exposición, por ejemplo, se hace de partida, tú tienes un momento limitado para hacerlo, en lo posible que no sea muy concurrida, entonces si vas para adelante, vas para atrás, es extraño. Entonces, a mí me encantó mucho lo que dijo Luis Parot, de que los libros, en el fondo, en el caso de la fotografía, es un objetivo, digamos, ¿ya? Y tomando eso en cuenta, acerca del libro, El Diablo en Punitaqui tiene eso, digamos, ¿ya? De poder observar. Aquí el Diablo en Punitaqui en realidad es la historia de unos mafiosos chilenos y cómo ser sicario, en el fondo. Ya tenemos un personaje que es el Gordo Granola, que es el sicario de un mafioso, del señor Cabañar. Y resulta que este sicario, o sea, no hay gran mafioso si es que no tiene un gran sicario o un gran matón, digamos. O sea, entonces esta es la historia del Gordo Granola, que es el sicario o el matón de un mafioso. Y estos cuentos, que uno podría pensar que son cuentos distintos, efectivamente son cuentos distintos, pero contados desde una gran historia. ¿Ya? Entonces hay un hilo conductor que nos lleva al pasado, nos lleva al presente y nos va diciendo quién es este Gordo Granola, por qué es así, por qué está trabajando para este tipo. Entonces yo estaba pensando en cómo referirme al Diablo en Punitaqui, y se me ocurrió una idea. En realidad era de que tiene que ver con los asados, ¿ya? Cuando uno está haciendo un asado, tiene la forma en que yo hago los asados es un pedazo de carne
que generalmente está en cocción, está al fuego durante 1 hora y media, o sea, no es algo rápido. Pero cuando uno ya está, la carne está a punto, uno está probando, saca unos pedacitos a la carne y lo va compartiendo con la gente más cercana. Entonces, el pedazo de carne está sabroso, tiene su cantidad ideal de sal, está calientito, qué sé yo. Pero el pedazo de carne sigue estando ahí. Entonces, la idea del Diablo en Punitaqui es que hay una gran historia que no la vemos, pero estos cuentos son tajaditas de esta gran historia. Ajá. ¿Ya? Y dejan el sabor. Nos dejan el sabor diciendo, oye, acá hay una gran historia que es contar. Y efectivamente, el Diablo en Punitaqui o el Gordo Granola va a tener un segundo libro. ¿Ya? Sí, yo ayer me metí en la página de José Miguel Martín en Facebook y tenía una entrevista de que va a haber una segunda entrega del Gordo Granola. ¿Ya? Entonces estos 12 cuentos, aquí, bueno, está Ajuste de Puente, El Diablo en Punitaqui, son historias tanto contadas en primera persona del Gordo Granola, por ejemplo, Sonata de Granola y Terene Uyuni, donde nos coloca casi como una primera persona, donde estamos viviendo cómo él está haciendo sus asesinatos, sus cuentas, etc. Y hay otros como Ajuste de Cuentas, El Diablo en Punitaqui, que son personajes que lo ven a él, ¿ya? De cierta forma, ¿cachai? Entonces, y también de sus amigos, lo que es muy divertido es que, bueno, Chile es pequeño, entonces se da la situación de que de repente se encuentra con otros sicarios que se saben mutuamente de sus historias familiares, de su éxito, de sus fracasos. Entonces cuando están estos enfrentamientos se preguntan, oye, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu hija? Que si no, está bien, qué sé yo. Y bueno, y de ese encuentro sale uno vivo, ¿ya? Que obviamente, como el hilo conductor es el Gordo Granola el que sale vivo. Pero es mucho el cuento, bueno, el Diablo en Punitaqui, está el cuento El Diablo en Punitaqui, y que efectivamente Granola no es el diablo, digamos. Pero así como son todos los cuentos de este conjunto, todos de rebote, algunos en gran medida, que es la historia del Gordo Granola casi en primera persona, y hay otros que son muy lejanos al universo del Gordo Granola, pero que se ven, se tocan, ¿cachai? Entonces cada una de estas historias nos va contando acerca de cómo el Gordo Granola vive, siente, piensa, ¿cachai? Eso esta es la gracia de estos cuentos, que a través de estas diversas historias nos vamos formando una opinión de la vida del Gordo Granola, que es un sicario que uno podría pensar que es limitado, digamos, pero José Miguel Martínez le da mucha vida. Qué interesante la opción de convertirlo en cuentos relacionados y no en una novela con capítulos distintos, con voces distintas, por ejemplo. Claro. Es como una elección súper pensada, porque sí, probablemente la cercanía del foco de cada una debe ser bien distinta, ¿no? Sí, no, bueno, cada uno, o sea, de hecho hay cuentos en primera persona de personajes que observan a Granola desde su propio vista, digamos. O sea, que de repente puede ser muy cruel. Bueno, un sicario de por sí ya es cruel, digamos, ¿cachai? Pero en sus matices, ¿cachai? Entonces, no, es muy simpático. A mí me gustó mucho cuando lo leí. De hecho tiene una dedicatoria, ¿ya? Lo voy a leer para puro claro, sí. Para Yair, amigo y escritor, con afecto este libro que presenta la culminación de un proceso del que fuiste parte. Bueno, como te decía, y lo dije al principio, esta viene con una recomendación muy cercana y mucho tiempo atrás. Bueno, lo que también José Miguel Martínez tiene una novela de la cual no voy a hablar ahora, que es Hombres al Sur, que ya es una novela tal cual, y que habla de la historia de Punta Arenas. Yo no sé si supiste que Punta Arenas en su momento fue una cárcel
No. ¿Ya? Fue una cárcel y que se sublevó hace 150 años. ¿Punta Arenas como ciudad era una cárcel o había una cárcel? No, en había. Punta Arenas? Esencialmente su trabajo principal de Punta Arenas en esa época, 150 años atrás, era ser una cárcel. Entonces, él ubica la historia en ese... 1851. Entonces, a él como que se subleva, él se amotinan y que se crea una historia muy simpática de un hombre, o sea, de esta cárcel y unos hombres que tienen que ir al sur a ver qué es lo que está sucediendo. Hay diversos motivos. Ya vamos a hablar de ese libro. Y El Diablo en Punitaqui tiene una continuación. Va a salir una continuación. Espero que José Miguel Martínez me envíe ese para poder leerlo. Y habla de la continuación de este sicario que nos han dado varias características de él. Hay una gran historia, uno nota que hay una gran historia detrás de las cuales nos ha hecho saber estos cuentos y el próximo libro, según lo que cuenta ahí en el Facebook, es que son 3 historias ya más noveladas de la vida de Granollers. Así que es... ¿Y en qué época transcurre este libro? Este mundo actual, ya. Así La Vega, Bolivia, Perú, no sé... Son actuales, o sea, uno recorre, no hay tecnologías ni cosas que nos hagan salir del mundo actual, digamos. No, todo ocurre en un momento que uno podría salir a la calle y se encuentra con el gordo Granollers y te mata. Sí, no hay problema, ¿cachai? Así que nada, pues El Diablo en Punitaqui, José Miguel Martínez, excelente libro, un excelente primer libro y del cual esperamos noticias de la continuación. Ya. Oye, qué entretenido esto de así cuando uno lee libros de su propio país y que están situados en épocas que además uno vive, cómo se reconoce, porque me imagino que más allá de que uno no tiene amigos sicarios, por lo menos uno cree no saber claro, que no tiene, debe haber un montón de personajes, de formas de hablar, de historias que son súper reconocibles y que eso lo hace como estas cosas con las que uno va alimentándose y va como ampliando la mirada sobre estos lugares y personajes que uno se encuentra todo el tiempo y con los que no tiene un contacto quizás más íntimo, pero que son parte de cómo estamos construidos finalmente, ¿no? Sí, sí. De que estas historias que nos rememoran, que nos llevan a lugares que vivimos como país, otros que nos sitúan aquí en Santiago, que uno abre la puerta y podría encontrarse con una historia totalmente distinta y que pertenecemos también, pertenecemos y nos hace sentido. Ya pues, entonces este fue un capítulo de autores chilenos, autores contemporáneos, autores bien disímiles, pero que nos han hecho sentido. Yo me quedo con el homenaje al Lemebel. También, lo saludo también. Con la recomendación de leerlo y leer sus crónicas, porque lo mismo, no nos permiten olvidar dónde estamos. Y es tan importante no olvidar dónde estamos. ¿Sí? Así que ya, pues, nos estamos viendo en un próximo capítulo. De vuelta del verano. De vuelta de vacaciones. Ya quizás con menos calor, esperemos. Pero sí con más lecturas. De todas maneras. Nos vemos. Chao, chao. Chao.